Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Lo viste, buen trabajo. Joan nunca escatimó en elogios para Bullpix. Sonriendo, lo cogió en brazos y le metió un cubo de energía en la boca. Oh, con la boca llena, la pequeña criatura emitió una respuesta ahogada. Digan lo que dijeron, el trabajo en equipo entre Joan y Bullpix fue significativamente más fuerte que el que existió entre Clair y su Dragonair. Clair recordó a Dragonair, frunciendo el ceño mientras reflexionaba sobre el reciente combate. En las batallas reales, los movimientos Pokémon no se ejecutaban simplemente como en los videojuegos. No solo había múltiples opciones, sino que todas las decisiones se tomaban en un abrir y cerrar de ojos, lo que obligaba a los entrenadores a reaccionar y dar órdenes al instante. A diferencia de los juegos, no había tiempo para reflexionar ni siquiera unos segundos. En ese momento, Clair sintió que, como entrenadora, Joan la había superado por completo. Las habilidades de mando de este tipo, quizás sean incluso un poco mejores que las de su primo. Clair miró a Joan, que estaba jugando con Bullpix, ambos con un aspecto tan despreocupado como siempre. Suspirando, se dio cuenta de que también habían perdido por completa la relación con sus Pokémon. Joan siempre me sorprende con nuevas estrategias, exclamó Lance desde los grados, maravillado. Si bien las estrategias anteriores de Joan, como sustituto tóxico y canción mortal, podían estudiarse y copiarse, esta nueva estrategia estaba diseñada exclusivamente para las características de sus Pokémon. De repente, a Lance se le ocurrió una idea. Rápidamente se llevó la mano al hombro, donde llevaba su placa oficial de grabación. Estaba apagado. Suspenso aliviado. Menos mal. Este partido no había sido grabado. El sustituto tóxico de Skarmory había estado bien. Incluso canción de la muerte era aceptable. Pero si esta táctica de escondite nevado llegaba a internet y llamaba la atención de esa anciana de la Academia Plateada, las cosas no acabarían bien para él. Lance no sabía, sin embargo, que esta estrategia era solo el comienzo de las ideas de Joan para Bullpix. Bullpix aún tenía muchos movimientos que aprender, como Velo Aurora, Ventisca, Liofilización y División Dolorosa, lo que agregaría aún más complejidad a su estrategia. Y si, algún día, Bullpix evolucionara a un Minetales de Alola y adquiriera el tipo Hada, se convertiría en un verdadero cazador de dragones. Y, naturalmente, también un asesino de tipo volador. Aquí tienes, trato hecho. Clair le entregó un colmillo de dragón a Joan. El gimnasio Blackthorn, o mejor dicho, todo el clan dragón de Ciudad Blackthorn, tenía una tradición. De vez en cuando, celebraban una ceremonia del colmillo de dragón para premiar a los entrenadores de dragones. Así que, si bien colmillo de dragón era un tesoro raro para la mayoría de los entrenadores, no era algo de gran importancia para Clair. Bueno, si insistes, Joan guardó el colmillo del dragón en su bolsillo con una facilidad asombrosa. Clair frunció los labios. Admito que eres un excelente estratega con impresionantes habilidades para criar Pokémon, pero la próxima vez que luchemos, no usaré mi segundo equipo. Joan asintió con una sonrisa. No tenía intención de que hubiera una próxima vez. Clair no sabía qué estaba pensando, pero perder 2 veces seguidas, tanto contra Lance como contra Joan, la dejó de muy mal humor. Tras despedirse apresuradamente de Joan y Cynthia, Lance siguió rápidamente a Clair. Tras la marcha de Lance, Clair y sus Pokémon, la gran arena de batalla quedó en manos de Joan, Cynthia, Haunter y Bullpix. Pero por alguna razón, Joan sintió de repente una extraña tensión en el ambiente. Al mirar a Cynthia de reojo, la encontró sonriéndole con un brillo curioso, casi travieso, en los ojos, y un ligero rubor tiñendo sus mejillas. Joan parpadeó. Siguiendo la mirada de Cynthia, echó un vistazo a Haunter. Al notar la mirada de Joan, Haunter apartó la vista de inmediato, silbando inocentemente. Mientras tanto, una Pokébola apareció en la mano de Cynthia, aunque su expresión permaneció inalterable mientras se acercaba lentamente con esa dulce sonrisa. Joan empezó a sudar. El instinto le decía que corriera. La razón le decía que no había escapatoria. Y guardar silencio podría ser su mejor opción. ¿Lo viste? Mientras se acercaba, con las mejillas sonrojadas, Cynthia preguntó en voz baja. Míralo. En el instante en que Cynthia habló, Joan supo exactamente a qué se refería. Haunter lo había delatado una vez más. Al percatarse de la Pokéball en su mano, su mente racional rápidamente tomó el control. Fingiendo inocencia, la miró con expresión inexpresiva. Ver que...
Una de las ventajas de estudiar psicología era una resiliencia mental relativamente fuerte. Joan se mantuvo firme, su expresión no delataba nada. Cynthia lo observó detenidamente durante lo que pareció un minuto interminable, con las mejillas sonrojadas. Finalmente, suspiró levemente, arrugó la nariz y dijo: «Voy a comprar helado». Luego, salió rápidamente de la arena de batalla. Una vez fuera, sacó inmediatamente su teléfono. Todos esos anuncios con ciertas imágenes mías, averigüen qué empresas son las responsables, ordenó. Mientras tanto, de vuelta dentro del estadio. Tras la partida de Cynthia, el rostro de Joan se ensombreció mientras avanzaba hacia Haunter. Haunter se quedó paralizado, tragó saliva y exclamó: «Caca. Yo no cogí tu teléfono». Para demostrarlo, Haunter sacó su propio teléfono y rápidamente mostró el mismo anuncio del desfile de trajes de baño de Cynthia a Joan. Haunter, contacto, utilizó su propio teléfono para mostrarle el anuncio a Cynthia y señalarle cómo se estaba haciendo un mal uso de su imagen. No había implicado directamente a Joan de ninguna manera. ¡Ay, tacto! El ojo de Joan se contrajo. Efectivamente, su teléfono permaneció a salvo en su bolsillo. Por la reacción de Cynthia, Haunter no lo había traicionado del todo, solo a medias. Haunter dejó escapar un suspiro de alivio y murmuró para sí mismo: «En realidad, ser un fantasma sigiloso es bastante divertido». Al ver esto, Joan arqueó una ceja. «Olvídalo, no puedo soportarlo más». Remangándose las mangas, se abalanzó sobre Haunter. «No te acerques más». Bullpix se cubrió los ojos apresuradamente, demasiado asustado para mirar, aunque dejó un pequeño hueco por donde asomarse. ¡Oh, qué brutal! 2 minutos después, Joan estaba sentado en el suelo, con el rostro ligeramente morado. Con una baya citrus en una mano y una baya pecha en la otra, alternaba los mordiscos. Haunter flotaba detrás de él, sonriendo de forma aduladora mientras le masajeaba los hombros. ¿Necesitas otro golpe? La verdad es que no me importa. Al darse cuenta de lo absurdo de lo que acababa de intentar hacer, Joan negó con la cabeza en señal de resignación. ¿En qué estaba pensando al atacar solo a un Pokémon fantasma? Casi se creía un superentrenador. «Dejemos este incidente zanjado», dijo Joan finalmente, suspirando. Joan dejó escapar otro suspiro. «Lo juro, de verdad que le di clic sin querer, ¿me crees, verdad?» «Claro. Si no, sería un fantasma. Si no lo hiciera, sería un zorro». Joan se cubrió el rostro. Parecía que sus 2 pequeños alborotadores se estaban volviendo traviesos. Quizás era hora de entrenar a un tercero. Después de que Joan se ocupara de él, Haunter lo vio disipar los efectos de la parálisis y el veneno en sí mismo antes de seguir a Cynthia afuera. No quería dejarla sola para comprar helado. Podría tardar toda la noche en decidirse. Además, no llevaba dinero encima, y lo último que necesitaba era que Cynthia apareciera al día siguiente para compensarla con un ataque combinado de Garchomp y Lucario. Encontrar a Cynthia no fue nada difícil. Haunter no solo podía atravesar paredes, sino que Bullpix ya se había memorizado su olor. Tras doblar 2 esquinas, llegaron a la calle concurrida. Si bien el mercado nocturno de Canaz City no podía competir con el de Saffron City, sin duda era algo único. Bajo las luces de neón que convertían la noche en día, sus sinuosos caminos se extendían a lo largo de varios kilómetros, testimonio del animado encanto de Canaz City. Efectivamente, un poco más adelante, junto a un carrito de helados, Cynthia estaba inclinada, eligiendo cuidadosamente los sabores. Ya era otoño, y parecía que ella era la única lo suficientemente valiente como para seguir en el carrito de helados. La expresión incómoda de la vendedora dejaba claro que llevaba allí un buen rato. Mientras Joan se acercaba, la oyó murmurar: «Vainilla con nata, tal vez fresa y menta, y chocolate, por supuesto». Pero la tranquilidad de Cynthia le aseguró que probablemente había dejado atrás el incidente anterior. Antes de que Joan pudiera decir nada, los ojos de Haunter se iluminaron al ver el carrito de helados, e inmediatamente se pegó a él, sobresaltando al vendedor. Joan soltó una risita mientras apartaba a Haunter y decía: «Jefe, ¿podemos pedir 4 parfaits de chocolate con fresa y menta?» «Azar de inmediato». El vendedor, aliviado, se apresuró a preparar el pedido. Cynthia miró a Joan. «TSK». Joan chasqueó los labios y miró hacia el cielo nocturno. «Bonita noche, ¿eh? La luna se ve redonda. ¿No te parece?» Haunter se llevó una mano a los ojos y escudriñó el cielo a izquierda y derecha. ¿Dónde estaba la luna? La mejilla de Joan se crispó.
Cynthia se tapó la boca, riendo suavemente. Se inclinó y tomó un Bullpix de los brazos de Joan. Joven, aquí tiene su helado. Por suerte, el vendedor le evitó una situación más incómoda. Gracias. Joan avanzaba mientras tomaba el helado y le daba uno a Cynthia, mientras que Haunter, observando con avidez, también tomó uno, junto con Bullpix. Gracias. Cynthia lamió delicadamente su propio diente. Comer helado en otoño le resultaba un poco frío, y en cuanto dio un bocado, cerró los ojos con fuerza. Haunter, por otro lado, dio un gran lametón con su lengua descomunal. Tú. DLLL, Haunter miró, atónito, el envoltorio vacío que tenía en la mano. ¿Dónde está mi helado? Miró a Joan con impotencia. Joan suspiró y volvió a comprarle otro. Finalmente, pasearon juntos por el animado mercado nocturno. ¿Sabes?, dijo Joan, no hay necesidad de complicarse con la elección de sabores. Simplemente pide todo lo que hay en el menú. Después de todo, Garchomp había enviado un mensaje a través de Haunter indicando que tal vez, solo tal vez, podrían curar la extrema indecisión de Cynthia. Cynthia asintió pensativa. Eso es lo que yo solía hacer. ¿Solías hacerlo? Joan parpadeó. Cuando no podía decidirme por la ropa, compraba toda la tienda. Pero luego descubrí que tomarme mi tiempo para elegir me hacía sentir mejor. ¿Toda la tienda? No importa, entonces. Joan sabía que no podía curar esta afección. Los problemas de los ricos, simplemente no los entendía. Quizás Steven y Cynthia se llevarían bien. Al cabo de un rato, compraron algo de comer y Joan acompañó a Cynthia de vuelta a su hotel. En la entrada, estaba a punto de marcharse cuando Cynthia se giró hacia él y le preguntó, ¿no vas a subir? Joan echó un vistazo al cielo nocturno, completamente oscuro. No creo que eso sea apropiado. 5 minutos después. Buenas noches. Hacer clic. De pie en el pasillo, Joan sostenía a Bullpix en un brazo y una bola sombra TM en la mano. Haunter sonreía con picardía. ¿Quieres que te abra la puerta? Joan frunció el ceño. ¿Te gustaría que la guadaña de Garchomp fuera aún más afilada? ¿Todo eso solo para esto? Agitó la TM que tenía en la mano. Por esto, casi se pierde Fibefold Farewell. Haunter asintió con entusiasmo. Vale al menos cientos de miles. Joan se quedó sin palabras por un instante. No estaba seguro de si aquello era bueno o malo. Porque la MT bola sombra sí que costó eso. Era simplemente eso, la forma en que lo había adquirido. Cuando finalmente salió por la puerta del hotel, Joan dejó escapar un largo suspiro. Hoy estuve caminando sobre hielo muy fino, afortunadamente, todo el incidente parecía haber quedado atrás. Lo que no sabía era cuántas pequeñas empresas que utilizaban el nombre Cynthia para generar tráfico web estaban a punto de quebrar. De vuelta en casa, Joan yacía despatarrado en el sofá, demasiado agotado para preparar cubos energéticos. Principalmente porque había planeado reabastecerse de bayas hoy, pero la llegada inesperada de Cynthia había trastocado esos planes. Pero, en general, no ha sido un mal día. Había ganado $1 millón gracias a Cynthia por cuidar a Spiritomb, obtuvo un colmillo de dragón de Claire y Haunter se hizo con una bola sombra MT. Sumando todo, probablemente habría ganado más de 2 millones hoy. Criar a estos dos alborotadores no es tarea fácil. Joan miró a Haunter y a Bullpix. Haunter estaba concentrado intensamente en aprender la MT de bola sombra. Para él, los movimientos ofensivos eran algo limitados. Aparte de X, no tenía muchos poderosos, por lo que tenía movimientos que dependían de estrategias de daño gradual. Pero con un Pokémon como el Dragonair de Claire, con su habilidad mudar piel, las opciones de Haunter eran limitadas. Una vez que aprendiera bola sombra, obtendría un impulso muy necesario. Haunter miró fijamente la TM, asintiendo como si la comprendiera cada vez mejor. En ocasiones, incluso separaba a un sustituto, aparentemente probando algo que dejaba a Joan con una sensación ominosa. ¿De verdad planeas usar la función sustituto para ejecutar movimientos? La liga sin duda prohibiría esa táctica, ¿verdad? Pero al ver a Haunter fracasar una y otra vez, se dio cuenta de que no sería una tarea fácil. Mientras tanto, Bullpix continuó su misión del muñeco de nieve en tierra. Después de la batalla contra Dragonair, Bullpix parecía aún más entusiasmado, al darse cuenta de que los muñecos de nieve podían ser útiles en un combate real. Este descubrimiento había revivido su pasión por la escultura en nieve. Y, de hecho, los muñecos de nieve no eran solo por diversión. Joan había animado a Bullpix para empezar a esculpir con sus poderes psíquicos.
No solo podía crearlas más rápidas, sino que también mejoró su control sobre sus habilidades psíquicas. Si bien ambos estaban recurriendo a métodos un tanto tramposos en sus entrenamientos, Joan no podía negar su esfuerzo, lo cual le resultaba reconfortante. Tras descansar un rato, Joan se levantó para ducharse. Al pasar junto a su armario, notó algo. El huevo Pokémon se estaba moviendo un poco. Se dio cuenta de que, su tercer pequeño podría estar listo para eclosionar en cualquier momento. Noche. La pequeña familia de 3 estaba reunida, esta vez no para tomar un helado raspado y ver una película, sino alrededor de un huevo de Pokémon. De hecho, este huevo había estado con Joan incluso más tiempo que Vulpix. Haunter, que de alguna manera había conseguido unas gafas de sol, se las puso, ya que le daban a Vulpix un aspecto astuto. Kaka Vulpix, ya sabes, técnicamente, eres el tercero en la fila aquí. Vulpix ladeó la cabeza. ¿Qué? ¿Tercero? Entonces, ¿quién es el primero? Haunter esbozó una sonrisa dentuda y se golpeó el pecho para reafirmar su superioridad. Vulpix avanzando, pareciendo estar de acuerdo. ¿Qué? Entonces, ¿este huevo es el segundo? Haunter movió el dedo. Kaka no exactamente. Justo cuando estaba a punto de señalar a alguien más, Joan le lanzó una mirada de advertencia, murmurando con voz sombría. Si me señalas, mañana desafiaré al Garchomp de Cynthia. Tú. DLLL, Haunter agitó rápidamente las manos. Ni lo pienses. Una broma así podría mandar a un fantasma directamente al más allá. Vulpix rodó por el suelo, riendo. Últimamente se había vuelto mucho más juguetón. Aunque seguía siendo tímido con los desconocidos, se había vuelto más valiente que antes. ¿Sí? De repente, Vulpix se incorporó y aguzó las orejas, como si hubiera oído algo. Se inclinó con cautela hacia el huevo y apoyó una oreja contra la cáscara. Haunter y Joan también guardaron silencio, inclinándose para escuchar. Perder. Débilmente, sonaba como si algo estuviera golpeando desde dentro del huevo. ¿Tú? Susurró Haunter. ¿Está a punto de eclosionar? Pero el golpeteo pronto cesó. ¿Kaka? ¿Se asfixió? Joan detuvo a Haunter antes de que pudiera meterse dentro del huevo para echar un vistazo. Suspiré y dijo, solo se mueve un poco. Todavía no está listo para eclosionar. Joseph Stone no había especificado qué tipo de Pokémon emergería, pero el huevo había sido colocado en una sofisticada incubadora de la corporación Devon. No se mostraba el tiempo restante exacto, pero la barra de progreso aproximada indicaba que estaba cerca, probablemente en los próximos días. Bueno, vamos a descansar. Mañana tenemos cosas que hacer. Joan volvió a colocar cuidadosamente el huevo en su estuche. Con suerte, Haunter no corromperá lo que sea que nazca de él. A la mañana siguiente, Joan se despertó con un estruendo arrepentido y fuerte. Vulpix, que había estado acurrucado junto a él, saltó asustado entre las mantas, presionando su fría nariz contra él y despertándolo por completo. Parpadeando, Joan levantó la vista y vio a Haunter intentando esconder algo con timidez. Conociendo bien a Haunter, Joan inmediatamente le hizo una señal para que revelara los daños. A regañadientes, Haunter se hizo a un lado, dejando al descubierto un gran agujero en el sofá. Kaka. Ahora, escuchen, antes de que Joan pudiera hablar, Haunter comenzó a explicar apresuradamente. Alzó una de sus garras de forma dramática, y una esfera oscura comenzó a formarse en su mano. ¿Bola de sombra? Joan parpadeó ante la ominosa energía de la esfera. ¿Haunter lo había aprendido tan rápido? Vulpix se asomó por debajo de las mantas, observando la demostración de Haunter. Pero entonces, la esfera negra, inicialmente estable, comenzó a tambalearse, expandirse y encogerse de forma impredecible. Las expresiones de Joan y Vulpix cambiaron al comprender las implicaciones. Si Bola de Sombras explotara en la habitación, no sería un asunto menor. Pero Haunter reaccionó rápido, metiendo la esfera inestable en su boca con un fuerte caca. ¡Bam! La explosión amortiguada resonó en el interior de Haunter, cuyo cuerpo entero se hinchó, dejando otro agujero enorme en el sofá, ligeramente chamuscado. Haunter esbozó una sonrisa ennegrecida, mientras volutas de humo oscuro escapaban de su boca. Joan y Vulpix. ¿Estás bien? Joan preguntó con cautela. Después de todo, los ataques de tipo fantasma infligen el doble de daño a los Pokémon de tipo fantasma. Haunter había vuelto a caer en el punto ciego de conocimiento de Joan. A pesar de ser un veterano aficionado a Pokémon y un experto en psicología, Joan a veces se encontraba cuestionando su propia experiencia.
KKKK. Haunter restó importancia a la preocupación de Joan, insistiendo en que todo estaba bien. Joan negó con la cabeza y se levantó para lavarse, advirtiendo: solo, ten cuidado. No te hagas explotar. KKKK. Oh. Bullpix ladeó la cabeza, presintiendo que algo andaba mal. Y entonces lo comprendí. Oh, el sofá. A Big Brother Haunter no lo regañaron. Y en realidad, mientras Joan se dirigía al baño, los ojos de Haunter se llenaron de agotamiento, como si apenas pudiera respirar, y se agarró el pecho de forma dramática. Bullpix retrocedió alarmado. ¿Sigues con nosotros? Pero entonces las orejas de Bullpix se aguzaron de nuevo. Juraría haber oído otro golpeteo proveniente del huevo. El huevo parecía casi feliz. Tarde. En la finca de Steven. Joan se agachó frente a Spiritomb, que ahora dormía. Gracias a los esfuerzos combinados de Haunter y la cooperación de Spiritomb, no había requerido mucho esfuerzo inducirle el estado de hipnosis. En comparación con la primera vez que lo vio, las esferas de energía verde oscuro de Spiritomb ahora eran mucho más tenues, y su energía en general parecía más viva. Quebrar. Joan chasqueó los dedos. Siseo pop. Spiritomb despertó lentamente y, al ver la cálida sonrisa de Joan, se sonrojó de vergüenza. ¿Cómo está? Cynthia se acercó con expresión de preocupación. Originalmente, habían planeado esperar hasta llegar a Sooctopolis para reunir ayuda adicional para el caso de Spiritomb. Pero ahora que Lance ya estaba allí, con Claire, Steven y los Pokémon de Cynthia, tenían fuerza más que suficiente, así que habían quedado en reunirse en la mansión de Steven esa misma tarde. Es mucho mejor. Joan acarició suavemente la forma vaporosa de Spiritomb. Un par de sesiones más y todo debería estar bien. Siseo Popoku, eso es bueno. Cynthia exhaló aliviada, dándose una palmadita en el pecho. Estaba bastante preocupada por Spiritomb. Mientras tanto, Steven, Lance y Claire se reunieron alrededor de una antigua tablilla de piedra desgastada por el tiempo. Este era el segundo asunto que tenían que abordar hoy. Joan le había pedido a Cynthia que le ayudara a descifrar las inscripciones de la tablilla. Con su propia investigación y la ayuda de su abuela, la profesora Carolina, había logrado descifrar una parte. Si antes tenía alguna duda, la aparición de Relicant antiguo en la traducción lo convenció por completa. Esta tableta era sin duda la tableta de la proclamación. La clave de la leyenda de los 3 titanes regidurmientes. Pero se lo guardó para sí mismo. En parte porque aún no existían pruebas contundentes que lo respaldaran. Pero sobre todo porque los ojos brillantes de Steven y Lance le daban escalofríos. Despertar prematuramente a los titanes regi podría tener consecuencias impredecibles. Al ver que la atención del grupo se centraba en discutir posibles batallas, Joan exhaló un silencioso suspiro de alivio. Espera un minuto. Una expresión extraña cruzó su rostro. Lance, Steven, Cynthia, todos estaban listos para participar en el partido de exhibición juvenil en Sooctopolis. ¿Por qué de repente tuve la sensación de que esto podría convertirse en un combate de exhibición de pacientes? Bip bip, su teléfono vibró. Siempre 18. ¿Tienes tiempo? Grano en el campo. Claro, ¿qué pasa? Forever Inten. ¿Te encuentras actualmente en la región de Oen? Joan hizo una pausa, desconcertado por la pregunta inesperada. Pero como su tarjeta de entrenador indicaba claramente su ubicación, no vio ningún inconveniente en responder con sinceridad. Grano en el campo. Yo soy. Forever Inten. ¡Genial! Suspiro de alivio JPG, pronto estaré en Oen para un torneo y me preguntaba, ¿podría pasarme después? Mi Smochum está deseando conocer a tu Bullpix. ¿Listo? ¿Un torneo en Oen? ¿Podría ser el partido de exhibición juvenil? Grano en el campo. Claro, no hay problema. Al otro lado de la conversación, Lorelei exhaló aliviada. Esto le permitiría agradecerle a Joan como es debido, cara a cara, y ya sabía exactamente cómo hacerlo. Tras guardar su teléfono, Joan echó un vistazo a Bullpix, que estaba ocupado construyendo un muñeco de nieve con el EB de Cynthia. Ambos parecían estar pasándoselo en grande. Así que Bullpix podría conocer a Smochum después de todo, aunque cómo se sentiría ante un nuevo rival inesperado era una incógnita. En cuanto a Haunter, estaba cerca, recibiendo con avidez consejos sobre Bola Sombra de Lucario. Parecía llevarse bastante bien con el equipo de Cynthia. Por supuesto, entre todos los Pokémon presentes, ninguno podía rivalizar con la rivalidad que se estaba gestando entre Garchomp, Metagross y Dragonite. Los 3 Pokémon pseudo-legendarios sintieron la intensidad del poder del otro.
Especialmente el dragonite de Lance y el Garchomp de Cynthia, mientras que el Metagross de Steven asumió más bien un papel de mediador, aunque su personalidad no era tan combativa como la de los otros dos. Joan no pudo entender de qué estaban discutiendo los tres, pero pudo intuirlo, probablemente involucró la danza del dragón. Al poco tiempo, Steven y Lance finalmente perdieron el interés en la tabla de la proclamación. Los dos tenían previsto realizar un combate de entrenamiento, pero justo antes de que pudieran comenzar, Lance recibió una tarea repentina que los obligó, junto con Claire, a marcharse. Poco después, Steven también recibió una llamada del trabajo, se disculpó con Joan y Cynthia, y partió volando en Metagross. Bueno, supongo que solo quedamos los holgazanes. Joan suspiró. Sin duda, eran personas muy ocupadas. Cynthia sonrió levemente sin responder. No tenía muchas vacaciones, así que este tiempo de tranquilidad era un tesoro muy preciado. Los dos comenzaron a dirigirse hacia las puertas de la finca. Steven había dispuesto que los atendieran en la mansión, pero ambos expresaron su agradecimiento y declinaron amablemente quedarse. En el camino, Cynthia comentó: Haunter parece tener problemas para dominar bola sombra. Haunter, que flotaba junto a Joan, jugueteaba nerviosamente con sus manos. Cynthia continuó: Claro, lo conseguimos ayer mismo. A pesar de la guía de Lucario, no hacía mucho que él mismo había dominado bola sombra, y para él, bola sombra era más bien una mejora opcional, útil para cubrir tipos adicionales. Para Haunter, sin embargo, fue una decisión crucial. Joan soltó una risita. Quizás esto fue una bendición disfrazada. Haunter ya había aprendido nuevos movimientos rápidamente antes y se estaba volviendo un poco engreído por ello. Caca. De repente, Haunter gritó, sobresaltando tanto a Joan como a Cynthia. Observaron cómo sus manos se oscurecían y se activaba garra sombría. Se frotó las manos rápidamente. Lentamente, una esfera oscura se formó entre sus palmas. Aunque tardó un poco, esta bola de sombras parecía mucho más estable que la anterior. A Joan le tembló un ojo. Menos mal que no había expresado sus dudas, o Haunter le habría demostrado al instante que estaba equivocado. Pero también, ¿qué tenía de especial esta técnica? ¿Era como frotar el movimiento para formar un Rasengan? Haunter la arrojó entonces a un macizo de flores cercano. Auge. Apareció un cráter de tamaño considerable. Los Pokémon del jardín se dispersaron alarmados. ¿Usar garra sombría para lanzar bola sombría? Comentó Cynthia con intriga. Esta nueva técnica era algo que ella nunca había visto antes. Caca. Haunter se volvió a poner rápidamente las gafas de sol y saludó a Cynthia con indiferencia. Todo esto forma parte del día a día. Será mejor que te acuerdes de pagarle a Steven por la reparación del jardín, dijo Joan con sequedad. Tú. DLLL, Haunter corrió inmediatamente hacia las puertas. Joan simplemente negó con la cabeza. En la puerta, un coche de lujo que Steven había reservado estaba esperando. Al entrar, Joan le advirtió a Haunter. No te confíes demasiado. Claro, lo aprendiste, pero ¿piensas usar esa técnica en una batalla? El truco de garra sombría consistía simplemente en duplicar dos movimientos para crear uno solo, y su poder no era muy elevado. Después de todo, el EV de Red podría derribar una montaña con un solo bola sombra sin bonificación por tipo. Ya es bastante impresionante, dijo Cynthia riendo. Detrás de ella, Haunter sonreía radiante mientras le daba un masaje en los hombros. KKKK exactamente, exactamente. Joan se frotó las sienes. Genial, ahora tenía respaldo, ¿eh? ¿Acaso pensaba que Cynthia se quedaría? Pero creo que conozco a alguien que podría ayudar a Haunter a dominar bola de sombras, dijo Cynthia. ¿Oh? ¿KK? Cynthia se llevó una mano a la barbilla, mirando por la ventana como si estuviera reflexionando para sí misma. ¿Qué cenamos hoy? Tú. Haunter saltó hacia mí. Dejemos que Joan nos invite. La mejilla de Joan se crispó. ¿Qué modales? Justo en ese momento, Bullpix levantó la cabeza y emitió un suave "oh". Sugirió que Joan cocinara. Después de todo, preparaba una comida deliciosa. Vale, ahora Bullpix también. Los ojos de Cynthia se iluminaron, intrigada. ¿Sabes cocinar? Joan se volvió hacia la ventana. Ya no. ¿Eh? Haunter inhaló todo el gas. Tú. DLLL, en un pequeño y pintoresco café situado en una calle tranquila de Rusboro City, un fonógrafo nostálgico reproducía un relajante blues de armónica con un toque de melancolía, mientras que unas campanillas de viento de cerámica tintineaban en la puerta cuando Joan y Cynthia entraron.
En un rincón acogedor de la cafetería, una mujer, vestida con ropa abrigada y con un aire de elegancia, saboreaba una porción de pastel de chocolate. Cynthia condujo a Joan hacia ella, con el rostro iluminado por una cálida sonrisa. La mujer levantó la vista, devolviéndole la sonrisa, y ambas se dieron un ligero abrazo. Al observarlos, Joan sintió una punzada de inquietud. La mujer se quitó el sombrero de ala ancha y las gafas de sol, dejando al descubierto su rostro exquisitamente maquillado, sus ojos azules y su melena corta de color castaño ceniza. Era Diantha, la famosa actriz. Y la mejor amiga de Cynthia, y la futura campeona de Kalos. Diantha sonrió y extendió la mano hacia Joan. ¿Así que eres Joan? Cynthia me ha hablado mucho de ti. Momentáneamente sorprendido, Joan le estrechó la mano cortésmente. Nunca pensé que conocería a la señora Diantha aquí en Oen. Antes de que pudiera terminar su frase, la expresión de asombro de Haunter se posó en Diantha, con los ojos muy abiertos. Caca. Se acordó de ella. Pero entonces, sintió un escalofrío repentino al recibir la mirada asesina que le dirigían desde atrás. Si te atreves a decir tonterías otra vez, desafiaré a Cynthia, Lance, Steven e incluso a Diantha. Ese era el mensaje en la mirada de Joan. Caca, una gota de sudor nerviosa se formó en la frente de Haunter mientras se estremecía al pensar en semejante escena. Aunque quería alardear de su memoria extraordinaria, diciéndole a Diantha que había visto toda su colección de fotos, la mirada severa de Joan la mantuvo en silencio. Aún así, Haunter no pudo evitar pensar. Con la motivación adecuada, tal vez podría conseguir otra marca de movimiento. Intentaba ahorrarle dinero a Joan, pero parecía que el entrenador simplemente no entendía esa frugalidad. Suspiro, ser un Pokémon sí que es difícil. ¿Eh? Los agudos instintos de Cynthia se activaron, presintiendo que algo andaba mal. Pero Haunter, ahora vigilante bajo la atenta mirada de Joan, reaccionó con rapidez. Le explicó enseguida a Diantha que había visto sus películas desde que era una actriz famosa, por supuesto. Diantha no se ofendió, ya que era consciente de su popularidad. De lo contrario, no habría ido disfrazada al café. Aún así, Cynthia miró a Joan, que ya había desviado la mirada y puesto su mejor cara de no ha pasado nada. Al final, lo dejó pasar. Una vez que todos hubieron tomado asiento, Diantha preguntó, ¿qué tal si comemos un poco de pastel? Este lugar es famoso por él. KK. Oh, ah. Haunter y Vulpix se eligieron rápidamente, ya que habían leído el menú en la pared al entrar. Cynthia, sin embargo, cayó en su habitual indecisión. Joan suspiró y luego pidió una mousse de chocolate, 2 parfaits dobles de menta y vainilla, y un espresso, por favor. Diantha pareció sorprendida cuando Cynthia suspiró aliviada. Por lo que recordaba Diantha, Cynthia generalmente disfrutaba del proceso de elección, incluso con su indecisión, y rara vez aceptaba las sugerencias de los demás. Así que esta es la habilidad de una psicóloga, reflexionó Diantha, mientras su fe en su plan para Joan se fortalecía cada vez más. Mientras esperaban los dulces, Cynthia y Diantha charlaron tranquilamente hasta que, finalmente, llegaron al tema principal. Mira, el Haunter de Joan está practicando bola sombra, pero tiene algunos problemas, dijo Cynthia, dando un pequeño mordisco a un trozo de pastel antes de continuar con voz clara y nítida. Pensé que tal vez tu Gardevoir, ya que es muy bueno con bola sombra, podría ayudar. El Pokémon compañero principal de Diantha era, en efecto, un Gardevoir. Aunque principalmente de tipo psíquico y hada, Gardevoir era extraordinariamente hábil con bola sombra. En la historia original, cuando Diantha luchó por primera vez contra Ash, fue la bola sombra de su Gardevoir la que lanzó a Pikachu por los aires, y siguió siendo uno de sus movimientos favoritos. Por supuesto, respondió Diantha con una sonrisa, sorprendiendo a Joan con su rápida respuesta. Luego lanzó una Pokébola al aire. Gardevoir, cuando la luz roja se desvaneció, el Gardevoir de Diantha apareció ante ellos. Haunter engulló su mousse de chocolate y sus ojos brillaron mientras observaba a Gardevoir. Gardevoir, perseguidor. Joan lo detuvo justo a tiempo, sujetando a Haunter para evitar cualquier comportamiento imprudente. El tipo fantasma parecía confundido. Déjame echar un vistazo primero, dijo Diantha con suavidad. Aquí. Como Joan no puso objeciones, Haunter se encogió de hombros y soltó una risita. Alzó sus garras oscurecidas y preparó una bola sombra. ¿Usar garra sombra para preparar bola sombra? Murmuró Diantha, admirando la peculiar estrategia. Anoche solo consiguió la bola sombra TM, añadió Cynthia. Diantha arqueó una ceja sorprendida. ¿Aprender bola sombra en menos de un día?
Si bien el método fue sin duda poco convencional, la capacidad de aprendizaje de Haunter fue claramente impresionante. Además, reflejaba la habilidad de Joan como entrenador. A pesar de no conocer a Joan más allá de lo que Cynthia le había contado, Diantha estaba intrigada. Adelante, suéltalo, animó a Haunter. Kaka. Siendo el rebelde sin causa, Haunter, naturalmente, no dudó y lanzó la bola de sombras contra la pared. Gardevoir lo comprendió con una simple mirada de Diantha. Un poderoso pulso de energía psíquica emanó de Gardevoir, quien formó un marco alrededor de la bola sombra con sus manos. Guardia, mira. Los ojos de Gardevoir se aguzaron en concentración, intensificando el control psíquico. Auge. La bola de sombras explotó dentro de la barrera psíquica. Kaka. Los ojos de Haunter se abrieron de par en par y miró a Joan con gratitud. Menos mal que no me precipité. ¿Qué? Bullpix ladeó la cabeza, observando atentamente con un brillo divertido en los ojos, como si hubiera encontrado algo entretenido. Gardevoir. Gardevoir se giró hacia Diantha, indicando que todo había terminado. Diantha sonrió. Las habilidades de Haunter son incluso mejores de lo que esperaba. Continuó. De hecho, hay una pequeña zona de entrenamiento detrás de esta cafetería. ¿Por qué no entrenan allí Gardevoir y Haunter por ahora? Y cuando regresen al hotel esta noche, les enviaré un documento con algunas sugerencias adicionales. Aunque es posible que necesite ciertos materiales. ¿Materiales, eh? En sus notas sobre el terror, Agatha recomendaba suplementos para fortalecer a los Pokémon de tipo fantasma, aunque su consejo era más un enfoque general que un conjunto de movimientos específico. Gracias, dijo Joan, asintiendo pensativo. Ahí se va otra fortuna en materiales, pensó con ironía. Cuando Haunter se escabulló hacia el área de entrenamiento como un alumno modelo junto a Gardevoir, Diantha se volvió hacia Joan y le dijo, en realidad, tengo algo que quería preguntarte, o tal vez sea un pequeño favor. ¿Eh? Joan parpadeó sorprendido. Tengo una amiga, dijo Diantha, dudando un momento antes de continuar, alguien que una vez fue increíblemente compasiva y bondadosa, siempre ayudando a los necesitados. Esperar. A Joan se le encogió el corazón al oírla hablar. Esta amiga sonaba terriblemente parecida a... Pero últimamente, cuando lo vi, sentí como si su mente, su perspectiva, hubiera cambiado de alguna manera. Es como si sus ideales se hubieran distorsionado. Incluso ha empezado a usar el término belleza eterna. No existe la belleza eterna, sin embargo, él está cada vez más convencido de ello, y eso me preocupa. Eso lo resolvió. Joan ahora sospechaba firmemente quién era realmente la amiga de Diantha. Lisandro. El líder del Team Flare en Kalos y la persona detrás de los laboratorios Lysandre. El Team Flare, al igual que el Team Rocket, era una organización infame con un objetivo siniestro. Reactivar el antiguo arma definitiva de hace 3000 años para destruir a todos los seres vivos. Sin esperar a que ella continuara, Joan levantó rápidamente la mano, disculpándose de antemano. Si daba más detalles, temía verse envuelto en algo grave. Solo soy un psicólogo Pokémon, dijo con cautela. Diantha miró a Cynthia. Pero Cynthia dirigió su mirada hacia la ventana. En ese momento, tenía la misma expresión que Haunter había tenido el día anterior, salvo por la ausencia del silbido. De repente, Joan sintió una presión en el pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Había comenzado realmente la tendencia de los herederos de Pokémon? Joan sabía algo sobre Lysandre. Claro que esto se limitaba a lo que conocía de los juegos originales. Después de todo, la generación X/Y introdujo la Mega Evolución, que era su mecánica favorita de toda la saga. Naturalmente, esto lo llevó a explorar con mayor profundidad la historia de fondo de X/Y. Por lo que sabía, Lysandre había comenzado siendo una persona compasiva, tal como había dicho Diantha. Tanto Team Flare como Lysandre Lax se fundaron originalmente para ayudar a los necesitados. Pero más tarde, Lysandre se dio cuenta de que algunas personas empezaron a ver su ayuda como un derecho. Si no los ayudaba, lo maldecían, se burlaban de él o incluso intentaban arruinar su reputación. Con el tiempo, se fue desilusionando del egoísmo y las constantes luchas de la humanidad. Fue por esta época cuando la visión del mundo de Lysandre comenzó a cambiar. Decidió que solo reducir la población podría evitar una mayor competencia y discordia. Finalmente, su forma de pensar llegó a un punto crítico. Planeó desatar el arma definitiva de hace 3000 años, aprovechando el poder de los legendarios Pokémon Xerneas e Yveltal para aniquilar a todos los seres vivos de un solo golpe. El descenso de Lysandre a la oscuridad fue gradual, pero el camino estaba claro.
Sin embargo, al hablar de Lisandre, no se podía ignorar a otra figura estrechamente vinculada a él. Hace 3000 años, existió en Kalos un rey conocido como Az que, en un esfuerzo por resucitar a sus amados Pokémon sacrificados en la guerra, creó el arma definitiva. Cuenta la leyenda que Az sigue viva, sin edad y eterna hasta el día de hoy. Lisandre pudo localizar y despertar el arma definitiva porque era descendiente del hermano menor de Az. De cierto modo, Lisandre podría ser considerado el heredero de Az. Y tal vez había algo en su linaje que predisponía a Lisandre a su obsesión. Hace 3000 años, Az se obsesionó con revivir a su Floete perdida, una obsesión tan intensa que lo llevó a crear un arma que cegó innumerables vidas inocentes. Y ahora Lisandre, igualmente devastada por la fealdad que veía en el mundo, se había obsesionado igualmente con sus aviones. Parecía improbable que estas obsesiones paralelas pudieran estar completamente desvinculadas del linaje familiar. Joan se pellizcó el puente de la nariz. Para ser sincero, a menos que quisiera revelar abiertamente la identidad y los planos de Lisandre, no había forma de rechazar la petición de Diantha. Sonaba perfectamente razonable. Además, ella acababa de ayudar a Haunter a aprender bola sombra. Tras tomarse un momento para ordenar sus ideas, finalmente habló. Sí, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Si la forma de pensar de alguien ha cambiado notablemente en poco tiempo, hay una alta probabilidad de que haya experimentado algún tipo de shock emocional, lo que conlleva un cambio de perspectiva. Diantha asomándose con la cabeza. Yo también lo sospechaba. Así que, en realidad, sin saber qué causó esto, es difícil tomar medidas efectivas, continuó Joan, devolviendo sutilmente la responsabilidad a Diantha. En realidad, independientemente de la identidad de la persona, solo cuando se comprendía la causa fundamental de sus acciones se podía encontrar la manera de intervenir. Eso suena muy razonable, asintió Cynthia desde su lado. Diantha guardó silencio, perdida en sus pensamientos. Tras una larga pausa, finalmente murmuró: tienes razón. Intentaré que alguien lo investigue. Ojalá no sea nada grave. Cynthia añadió. Sin embargo, incluso si descubres la razón, lo mejor sería reunirte con él cara a cara. Solo en persona se puede abordar realmente el problema. Hablaba desde su propia experiencia. En situaciones como la de Spiritomb, donde las cosas eran complejas, el contacto cara a cara era crucial. Unas pocas frases, o incluso una videollamada, nunca podrían transmitir la imagen completa. Al oír la sugerencia de Cynthia, Joan sintió una opresión en el pecho. Solo porque eres Cynthia crees que no voy a discutir contigo, ¿eh? Es un buen punto, coincidió Diantha, asintiendo. Veré qué puedo hacer. Joan abrió la boca, pero no pudo encontrar las palabras. Su único consuelo era que, aunque Diantha se pusiera en contacto con él, probablemente Lisandre no aceptaría reunirse con él. Si solo se comunicaran a través de Internet, no sería tan peligroso. Es decir, si Lisandre siquiera aceptara la terapia psicológica, algo que parecía improbable. Además, si Diantha descubriera las verdaderas motivaciones de Lisandre, la Liga probablemente actuaría de inmediato. Menos mal. La ventaja sigue siendo mía, pensó con alivio. Al final, Joan no pudo rechazar las sugerencias de Diantha y Cynthia, así que las aceptó en silencio. Después de eso, se recostó en su asiento y tomó un sorbo de café. Mientras tanto, Cynthia y Diantha conversaban en voz baja a su lado. A pesar de sus diferentes estilos, las dos mujeres tenían un vínculo estrecho, y ahora que tenían tiempo juntas, parecía que su charla no tendría fin. Risas suaves y sonrisas radiantes interrumpían ocasionalmente su conversación, realzando la belleza escénica de la tarde. Por su parte, Joan, con buen criterio, se abstuvo de interrumpir. Solo Bullpix, acurrucado en el regazo de Cynthia, parecía estar escuchando su conversación. Al caer la tarde, Joan, Cynthia y Diantha compartieron una tarde tranquila juntos. Bajo el suave resplandor del atardecer, las nubes rosadas pintaban sus rostros como un delicado rubor, proyectando una luz cálida y persistente. Gardevoir, en ese preciso instante, el Gardevoir de Diantha regresó, seguido de cerca por Haunter. Y por una vez, Haunter parecía inusualmente apagado, absorto en sus pensamientos e inusualmente serio. Parece que todo salió bien, observó Diantha, notando el brillo de satisfacción en los ojos de Gardevoir. Caca. Haunter se animó, con los ojos brillantes. Esta noche toca cordero a la parrilla. ¿Tanta seriedad, solo para eso? Pero conociendo a Haunter, si no tuviera confianza en sí mismo, no actuaría con tanta arrogancia.
Joan supuso que si lo preguntaba ahora, Haunter lo recibiría con una sonrisa de oreja a oreja. Efectivamente, cuando nadie parecía prestarle atención, Haunter dirigió una mirada esperanzada en dirección a Joan. ¿No vas a preguntar? Ya llevaba puestas las gafas de sol, listas para lucirse. Pero Joan se dio la vuelta, fingiendo no darse cuenta. Haunter estaba indignado. Cynthia soltó una risita y se volvió hacia Diantha. ¿Tienes algún plan para cenar? ¿Me estás invitando? Respondió Diantha con una sonrisa burlona. Pero Cynthia simplemente señaló a Joan con una sonrisa pícara y dijo, nos está invitando. Vamos a comer en su casa. ¿Qué? Un momento, yo no acepté esto. Oh. Diantha miró a Joan con curiosidad, luego se levantó de repente y se llevó el teléfono a la oreja. Minami, ¿hay algún evento esta noche? Estaba en mi descanso, bueno, voy para allá ahora mismo. Dicho esto, se puso rápidamente las gafas de sol y el sombrero, despidiéndose con un rápido gesto de Cynthia y Joan antes de salir corriendo con Gardevoir. Joan. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Oye, ¿tenía el teléfono encendido? Cynthia simplemente sonrió con picardía en respuesta a su pregunta silenciosa. Joan suspiró, levantando las manos en señal de rendición. Está bien, iré a hacer la compra. Al fin y al cabo, es solo una comida. Además, es para mi generoso benefactor. Bullpix, susurró Cynthia al pequeño zorro. Oh. Las orejas de Bullpix se enderezaron. Va a estar rico, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de Haunter, Bullpix golpeó su patita contra su pecho y asintió, con los ojos brillantes. Déjamelo a mí. Fuera del supermercado, Joan había dejado a Cynthia, Haunter y Bullpix esperando para evitar cualquier posible crisis de compras. La puesta de sol descendía gradualmente hacia el horizonte. Cynthia estaba sentada en un banco cercano, fuera del supermercado, con una rodilla flexionada mientras se inclinaba hacia adelante. Haunter, Bullpix, llamó suavemente. ¿Kaka? Oh. Para ustedes dos, Joan es una persona muy importante, ¿verdad? Haunter, siempre bromista, de repente se quedó callado y solemne, asintiendo enfáticamente. Kaka. Es de la familia. Alguien a quien protegería con mi vida. Bullpix gimió en señal de acuerdo. Oh, él es, como un padre, ¿sabes? Kaka. Al captar las miradas sorprendidas de Cynthia y Haunter, Bullpix agitó rápidamente sus patas, y sus mejillas se tiñeron de un rosa intenso. Oh. Solo, ya sabes, como una metáfora. Eso es realmente agradable. Cynthia apartó suavemente un mechón de cabello rubio de su rostro, sonriendo con dulzura. Algunos entrenadores ven a los Pokémon como meras herramientas, pasos hacia la fama, medidas de su propia fuerza. Pero otros los ven como socios, amigos, incluso familia. Los Pokémon son directores. La forma en que los trata es la forma en que te tratarán a ti. La prueba más fehaciente de la valía de un entrenador se puede observar en el comportamiento de sus Pokémon hacia él. Cynthia también era una entrenadora que amaba sinceramente a sus Pokémon, y siempre se aferró a la sabiduría de una antigua inscripción. Toda forma de vida se encuentra con otra forma de vida, y a través de ese encuentro, nace algo nuevo. Esto era cierto tanto para los humanos como para los Pokémon. En este sentido, sentí que compartía un espíritu afín con Joan. ¿Qué es lo que están mirando todos? Cargado de bolsas, Joan miró con perplejidad las extrañas expresiones en los rostros de Cynthia, Haunter y Bullpix. Todos parecían extrañamente callados y pensativos, especialmente Haunter, que no se comportaba como siempre. Kaka. Pero Haunter se recuperó rápidamente, mostrando una sonrisa traviesa mientras se abalanzaba sobre Joan para lamerle la cara. Tomándole las bolsas de las manos, las cargó con orgullo. ¿Sí? Bullpix saltó de los brazos de Cynthia y se acurrucó en los de Joan, lamiéndole cariñosamente la barbilla con su pequeña y fría lengua. Un lado helado, el otro cosquilleante. Joan sacó instintivamente una baya citrus, entrecerrando los ojos con recelo mientras miraba a Cynthia. ¿Qué les dijiste? Cynthia se limitó a sonreír, con un atisbo de misterio juguetón en la mirada. Eso es un secreto. ¿A qué viene tanto secretismo? El sol se ponía a sus espaldas, proyectando largas sombras mientras caminaban juntos. La voz de Joan resonó en el aire, seguida de la risa emocionada de sus Pokémon. Lo tengo todo. Tus chuletas de cordero, los panqueques con queso de Bullpix y el postre de Cynthia. Haunter se deslizó sigilosamente por la puerta y la abrió desde dentro. Joan ya se había acostumbrado, más o menos, a los métodos de Haunter. Siempre y cuando no fuera la puerta de otra persona.
¿Vives aquí?, preguntó Cynthia, mirando con curiosidad alrededor de la modesta casa de Joan. El lugar no era muy grande, pero era acogedor, ordenado y organizado, y desprendía una calidez que era propia de Joan. Es un espacio pequeño, pero siéntase cómodo, dijo Joan, señalando un asiento. No me importa en absoluto. Joan colgó su chaqueta y luego dejó suavemente su mochila. De ella sacó la incubadora que contenía el huevo Pokémon y la colocó de nuevo en su sitio habitual. La barra de progreso de la incubadora estaba casi al máximo. ¿Un nuevo Pokémon?, preguntó Cynthia, un poco sorprendida. Ella no se había dado cuenta de que Joan lo había llevado consigo todo el día. Está a punto de eclosionar, y prefiero mantenerlo cerca hasta entonces, respondió. ¿Sabes qué es?, preguntó, con la curiosidad a flor de piel. En realidad no, admitió Joan encogiéndose de hombros. Me lo dio Joseph Stone, pero él tampoco sabía en qué se convertiría. Por lo visto, lo encontró durante uno de sus viajes. Los ojos de Cynthia brillaron de interés mientras ella, Haunter y Vulpix se inclinaban para observar cómo el huevo se tambaleaba ligeramente. Ella sonrió y dijo, parece que pronto tendrás una nueva pareja. O una boca más que alimentar, pensó Joan mientras llevaba la compra a la cocina. Haunter, riéndose entre dientes, salió corriendo con entusiasmo a buscar algo de comer para Cynthia. Mientras tanto, Vulpix corrió hacia el armario y sacó varias botellas de leche Moo. Gracias, dijo Cynthia, sin importarle la inusual variedad. De hecho, los bocadillos que Haunter había elegido estaban bastante buenos, y la leche Moo era una bebida típica del mundo Pokémon. ¿Puedo echar un vistazo?, preguntó, mirando con curiosidad hacia la entrada de la cocina. Joan señaló una nota pegada con cinta adhesiva en la puerta de la cocina, que decía, está terminantemente prohibido el acceso a Haunter y a cualquier persona ajena a la organización. Cynthia se rió del mensaje, señalando que el último personaje de Haunter era una incorporación reciente, escrita en negrita. Al parecer, Haunter tenía cierta reputación cuando se trataba de trastear con la estufa de gas. Caca flotando justo afuera, Haunter sacó la lengua hacia la cocina. ¿A quién le importa una regla tan tonta? Podría colarme cuando quisiera, mientras duerme. Puede que la cocina de Joan estuviera fuera de los límites, pero había muchas otras cosas que explorar. La atención de Cynthia se centró rápidamente en la licuadora para frutos rojos que estaba sobre la encimera. Así que también sabe hacer Pokéblocks, reflexionó. Vulpix asintió con entusiasmo. Sus Pokéblocks estaban deliciosos. Cada vez quedaba más claro que Joan era más que un experto psicólogo Pokémon. También era un entrenador habilidoso y un criador capaz. Y con una cocina como la suya, incluso podría ser un cocinero talentoso. Mientras Cynthia continuaba su pequeño recorrido, observó algunos objetos colocados con esmero en la sala de estar. Cuencos de lepa, pecha y raspberries en la mesita de noche, junto a algunas mantas cuidadosamente dobladas. Recordó la mañana en que Hauntersley despertó a Joan, seguido del gélido saludo de Vulpix. Se rió entre dientes al pensar en este ritual matutino, a la vez divertido y tierno. «¡Qué escena tan cálida y animada!», murmuró. A continuación, se acercó al escritorio de Joan y echó un vistazo a sus diversas notas. Había documentado minuciosamente planes de entrenamiento para Haunter y Vulpix, borradores de artículos de investigación, registros de estudios de casos de psicología Pokémon y notas sobre recetas de Pokéblocks. La redacción era precisa y ordenada. Respetando su privacidad, Cynthia solo hojeó las páginas. Su mirada se dirigió a un informe que yacía cerca, que resultó ser de la Academia Rusboro, donde Joan impartía clases. En la sesión informativa se explicó que la academia pronto realizaría evaluaciones de las habilidades de sus profesores, con pruebas adaptadas a cada departamento. Los instructores de combate participarían en torneos, y los instructores de crianza serían evaluados en sus habilidades para el cuidado de Pokémon. También habría exámenes de historia, psicología y otras materias especializadas. La Academia Rusboro, la escuela Pokémon más prestigiosa de Oren, exigía estándares rigurosos a su profesorado. Los profesores que no cumplían con estos estándares eran reasignados o despedidos, pero los más destacados podían obtener ascensos, aumentos de sueldo y generosas bonificaciones. En algunos casos, los profesores que sobresalían incluso podían recibir recompensas como Pokédólares, objetos raros o incluso nuevos Pokémon. Si bien este sistema era común en la mayoría de las academias Pokémon, las evaluaciones de Rusboro se encontraban entre las más competitivas.
KK Hunter señaló la sección sobre exámenes de cualificación de instructores de combate con una sonrisa traviesa. El departamento de psicología de Rusboro contaba con apenas un puñado de profesores, y Joan, con su experiencia, no corría peligro de suspender. Las evaluaciones ni siquiera se le habían pasado por la cabeza. Pero a Hunter ya se había interesado mucho por los exámenes de instructor de batalla, sabiendo que cuanto más destacable fuera el desempeño de un profesor, mayor sería la recompensa. En la Academia Rusboro, los profesores podían presentarse a exámenes en múltiples áreas y se fomentaba que tuvieran habilidades diversas. ¿Te interesa participar en el torneo?, preguntó Cynthia, divertida. KK Hunter miró a Bullpix, dejando claro que ambos estaban ansiosos por un desafío. ¿Y qué hay de Joan? Cynthia miró hacia la cocina. Un aroma tentador se extendía por el aire, llenando la habitación con el olor a especias y hierbas. Hunter se encogió de hombros. KK no había dicho que sí, pero tampoco que no. Simplemente les había dicho a Hunter y Bullpix que lo pensaran bien. Cynthia sonrió y le dio un pequeño codazo a Hunter. Bueno, si tú y Bullpix están tan convencidos, ¿por qué no intentan convencerlo? Los dos intercambiaron una mirada. No es mala idea. La cena está lista. Justo en ese momento, Joan salió de la cocina con una gran bandeja en la mano. Hunter y Bullpix corrieron al baño, arrastrando a Cynthia con ellos. Lavarse las manos era un asunto serio. Entonces, con los ojos llenos de expectación, tomaron asiento en la mesa. KK. Hunter cogió un cuchillo y un tenedor. Bullpix se abrochó el babero. Estaban preparados. El plato principal consistía en unas chuletas de cordero jugosas y chisporroteantes, sazonadas con comino y pimienta. Como acompañamiento, se servían pequeños platos con una variedad de salsas de frutos rojos. Zero Effort Berry para un toque ácido, Lune Berry para un sabor agrio y Pecha Berry para un toque dulce. Cada uno adaptado a los gustos de Cynthia, Hunter y Bullpix. Un guiso de mariscos, rico y sabroso, cocinado a fuego lento junto al plato principal, con caldo de kombu y bonito, camarones, pescado y almejas, adornado con hojas de shiso. Finalmente, cada comensal disfrutó de su propia ración de anguila glaseada sobre arroz, cubierta con semillas de sésamo, acompañada de un sencillo plato de tempura de verduras. Y, por supuesto, no se había olvidado del 1000 hojas de vainilla de Cynthia ni de los panqueques con queso de Bullpix. Cynthia miró a Joan, con los ojos llenos de sorpresa y agradecimiento. Ella sabía que él sabía cocinar, pero esto era otra cosa. Deja de mirar fijamente y empieza a comer antes de que Hunter se lo coma todo. Ah, claro. Cynthia cogió sus palillos y dio un pequeño bocado a la anguila, cerrando los ojos con deleite ante los sabores. Ella solo podía pensar en una cosa. Ser uno de los Pokémon de Joan parecía, casi un sueño hecho realidad. Probó la tempura crujiente, el aromático guiso de mariscos y las chuletas de cordero ahumadas y jugosas, saboreando cada bocado. En poco tiempo, se parecía muchísimo a Hunter y Bullpix, con un brillo aceitoso alrededor de la boca. Joan sonrió, complacido de verla disfrutar. Preparar comida que a la gente realmente le encantara, fue genial. Quizás debería abrir un restaurante algún día, o una pequeña cafetería. Eso podría ser incluso mejor. Pero mientras reflexionaba sobre su futuro culinario, notó que las orejas de Bullpix se aguzaban y que éste dirigía su mirada hacia la incubadora. ¿Qué ocurre?, preguntó Joan. Siguiendo la mirada de Bullpix, se dio cuenta de que el huevo se movía dentro de la incubadora. Un leve golpeteo resonó desde el interior, como el crujido de una cáscara de huevo. ¿Está eclosionando?, susurró Cynthia. Joan apartó rápidamente su comida y acercó la incubadora a la mesa, sacando con cuidado el huevo. Una fina grieta recorría la superficie de la concha. Hunter y Bullpix, que seguían masticando su comida, intercambiaron una mirada de emoción. Cynthia se puso de pie, retrocediendo ligeramente. Cuando un Pokémon nace, suele crear un vínculo con la primera persona que ve. Pérdida. El golpeteo se hizo más fuerte a medida que la grieta se extendía por la concha. La cáscara del huevo comenzó a agrietarse y, a través de la creciente abertura, una diminuta figura en el interior se hizo débilmente visible. Todos contuvieron la respiración, con la mirada fija en el nuevo Pokémon que había sobre la mesa. Quebrar. Una pequeña mano rosada asomó, agitándose torpemente mientras buscaba un agarre firme en la cáscara del huevo, pero le costaba encontrar, lo que aumentaba su adorable apariencia.
Tras un esfuerzo considerable, el pequeño Pokémon finalmente logró agarrarse al borde del caparazón y salir tambaleándose, dejando al descubierto una curiosa cabeza rosada. Un mechón de pelo rosa claro descansaba sobre ella, y sus grandes ojos redondos de color lavanda brillaban con asombro. Los ojos del Pokémon se iluminaron al instante al ver a Joan. Joan se quedó paralizado de la sorpresa al reconocer al pequeño Pokémon. Era un Tinkatink de la región de Paldea. Tinkatink, un Pokémon de tipo Hada y Acero, era conocido como el Pokémon Martillo. Le encantaba fabricar y martillar cosas, perfeccionando sus creaciones golpeándolas una y otra vez hasta quedar satisfecho. Sin embargo, con frecuencia tenía que defender sus herramientas de otros Pokémon que disfrutaban comiendo metal, ya que el refinado martillo de Tinkatink era una pieza de alta calidad, con todas las impurezas meticulosamente eliminadas. Ahora, el pequeño Tinkatink se aferraba a la cáscara del huevo, tambaleándose mientras intentaba salir. Pero la lisa cáscara actuó como una cuna, y Tinkatink cayó de repente, pataleando frenéticamente en el aire. ¡Chu! ¡Chu! Joan volvió en sí, y una sonrisa se dibujó en su rostro mientras se agachaba para sujetar al pequeño. En cuanto Tinkatink se estabilizó, le dedicó a Joan una sonrisa tímida antes de mirar a su alrededor frenéticamente, buscando algo. ¿Dónde está mi martillo? Pero cuando vio los platos casi vacíos, Haunter con un tenedor en la mano y Vulpix con un babero, Tinkatink quedó paralizado. Se quedó mirando horrorizado y dejó escapar un chillido de sorpresa. Naciones Unidas. Me van a comer. Espera, déjame encontrar mi martillo primero. Haunter esbozó una sonrisa y extendió una mano amistosa. Curiosamente, en lugar de asustar al Pokémon recién nacido, la sonrisa de Haunter pareció tranquilizar a Tinkatink, y sus ojos se volvieron una mirada inquisitiva. Ahí Vulpix saltó sobre la mesa, saludando con una patita. Tinkatink ladeó la cabeza y desarrolló una sonrisa alegre. ¡Chu! Los conozco a todos. Evidentemente, Tinkatink se había acostumbrado a los sonidos de Haunter y Vulpix mientras aún estaba dentro del huevo. No tenía miedo en absoluto e incluso extendió la mano para estrechar la de Haunter. Se sacudió un poco. ¡Qué lindo! Entonces Haunter se dio cuenta de arrepentido de que faltaba algo. Al bajar la mirada, descubrió que el tenedor y el cuchillo que sostenía habían desaparecido. ¿Cuándo ocurrió eso? Mientras tanto, Tinkatink sostenía el tenedor y el cuchillo con mirada decidida, con el trasero hacia afuera, arrodillado sobre la mesa. Pronto, los sonidos de Tink 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 llenaron la habitación mientras golpeaba cuidadosamente trozos de cáscara de huevo con sus nuevas herramientas. Al poco tiempo, Tinkatink alzó triunfante un pequeño martillo improvisado, con los ojos brillando de alegría. Mi martillo. ¿Acaba de usar carterista? Joan observó toda la escena, preguntándose si el sigiloso robo del tenedor y el cuchillo de Haunter por parte de Tinkatink se debía a su habilidad de carterista. ¿Esto es, un Tinkatink?, dijo finalmente Cynthia en voz alta, con un tono de sorpresa. Joan asintió, su asombro reflejando el de Cynthia. Aunque no conocía a Tinkatink en sí, sabía mucho sobre su evolución final, Tinkaton. Cuando empezó a jugar a Pokémon Escarlata y Violeta, Tinkaton era uno de sus Pokémon favoritos durante sus primeras exploraciones. Con su adorable color rosa, su aspecto encantador, su enorme martillo y su singular combinación de tipos Hada y Acero, rápidamente conquistó a innumerables jugadores. Esa encantadora imagen de un pequeño Pokémon blandiendo un martillo gigante le había valido algunos apodos famosos, como Niño Martillo y Mini Pilgriver. Además, Tinkaton tenía un poderoso movimiento exclusivo de tipo acero, martillo gigatón, con una asombrosa potencia base de 160. Si bien en los juegos Tinkaton no siempre se adaptó bien a las batallas competitivas, su ternura era eterna. En este mundo Pokémon real, las posibilidades para Tinkatink eran ilimitadas. Y comparado con el nacimiento de un devorador voraz como Munchlax Solarbitar, Joan se sintió aliviado. Decidió que lo correcto era informar a Joseph Stone sobre el nacimiento. Presidente Stone, disculpe la interrupción, solo quería informarle que el huevo ha eclosionado. Joseph parecía encantado. ¿Ah? ¿De verdad? ¿Qué clase de Pokémon era? Es un Tinkatink. ¿Un Tinkatink, eh? Ja ja ja. Qué interesante. Felicidades, profesor Joan. ¿Dónde encontraste exactamente este huevo?, preguntó Joan sin poder evitarlo. Oh, no hay necesidad de guardar secretos, dijo Joseph entre risas. Devon Corp compró una gran extensión de terreno en la región de Paldea, y la encontré mientras inspeccionaba la zona. No es de extrañar, pensó Joan.
Las extensas empresas de Devon Corporation habían llegado incluso a la lejana región de Paldea, más allá del conocimiento de la mayoría de la gente. Es probable que la gente común de regiones como Kanto, Johto, o Enisino ni siquiera supiera que Paldea existía, al igual que pocos conocían lugares como Ore o Almia. Es una suerte tener un entrenador como tú, continuó Joseph con afecto, visiblemente satisfecho con su decisión de regalar el huevo. Tras intercambiar unas palabras más, Joan y Joseph finalizaron la llamada. Parece que ese pequeño Pokémon tiene mucha suerte, murmuró Cynthia, asintiendo tras haber oído la conversación. Después de probar la comida de Joan, estuvo completamente de acuerdo. Cuando Joan volvió a mirar la mesa, Tinkating se había acercado al sofá, donde Haunter había hecho un par de agujeros poco antes. Tinkating estaba de pie frente al sofá, con una expresión repentinamente seria. Haunter y Bullpix intercambiaron una mirada de confusión mientras lo seguían, sin saber qué tramaba el pequeño. Entonces, Naciones Unidas. Tinkating saltó en el aire, con el martillo en alto, y lo dejó caer sobre el sofá. Una fina capa de escarcha apareció sobre el martillo. ¿Está intentando reparar el sofá? Joan y Cynthia intercambiaron una mirada curiosa. Pero en el segundo siguiente, auge. De un solo golpe, el sofá que solo tenía 2 agujeros se hizo añicos por completo. Las astillas de madera salen disparadas por la habitación. Un solo golpe había reducido el sofá a nada más que escombros. Una gota de sudor frío apareció en la frente de Joan. ¿Es este, un Pokémon recién nacido? ¿Hiciste ejercicio dentro de ese huevo? Me parece que está bastante sana, comentó Cynthia con una sonrisa. ¿Sano? Pensó con incredulidad. ¿No parece esto un poco excesivo para un Pokémon recién nacido? El sofá había sido recuperable hasta ahora, Bullpix y Haunter parecían igualmente serios. Pero su razón difería ligeramente de la de Joan. Oh, parece que no es precisamente el tipo de persona que aprende nuestra técnica de hipnosis familiar. Bullpix recordaba cómo Haunter le había enseñado la técnica de hipnosis de la familia Joan y estaba ansioso por transmitirla a su nuevo amigo. Haunter se frotó la barbilla pensativamente, imitando la expresión típica de Joan. KKKK, yo no diría eso. ¿Qué quieres decir? KKKK. La pata de Haunter se transformó en la forma de un martillo y realizó un movimiento descendente. Nuestra técnica de hipnosis familiar se centra en dejar a los oponentes indefensos, dejando una huella mental duradera. Con ese swing, sin embargo, diría que se consigue el mismo resultado. Bullpix ladeó la cabeza, curioso. ¿Cuenta así? Pero, pensándolo bien, parecía una teoría bastante sólida. Una gran sonrisa se dibujó en el rostro de Bullpix, y se sintió satisfecho. Perfecto, sin duda un miembro más de la familia Joan. Y también se percató de que cuando Tinkating blandía su martillo, apareció un brillo escarchado, claramente un ataque de tipo hielo. Quizás tendrían mucho más en común de lo que inicialmente pensaban. Mientras Tinkating destrozaba el sofá, la Pokédex de Joan proyectó una pantalla que mostraba información sobre la pequeña criatura. Tinta tipo. Hada/acero habilidad. Carterista movimientos conocidos. Martillo de hielo, finta, asombro, viento de hadas, ojos de muñeca, barra metálica estado de ánimo. Feliz, emocionado, encontré mi martillo. Estado. Excelente, un entorno de incubación muy bien cuidado. ¿Podría ser que, seas criador? Nivel de amistad. 100, te ve como su mamá. Espera, ¿qué? La expresión de Joan cambió al igual que los datos en la pantalla, mientras una maraña de pensamientos se agolpaba en su mente. Mamá. Respiró hondo. Quizás con el tiempo podría aclarar algunos malentendidos en el pensamiento de la pequeña Tinkating. Pero tras pasar por alto la parte de mamá, Joan centró su atención en la lista de movimientos que Tinkating ya había aprendido. Sobre todo el movimiento que había utilizado momentos antes para destruir el sofá. Martillo de hielo. Martillo de hielo. Movimiento de tipo hielo, potencia. 100, disminuye la velocidad del usuario con una potencia de 100, este ataque era claramente devastador. Incluso la bola sombra de Haunter, que tanto le había costado conseguir, tenía una potencia de tan solo 80. Claro, Icehammer tenía menor precisión y efectos secundarios, pero, Tinkating no podía aprender martillo hielo de forma natural mediante el entrenamiento normal o las MT, solo era posible por herencia. Aunque, no se sentía exactamente como una herencia. Más bien como una influencia prenatal, pensó Joan.
Con Haunter, un fantasma de miles de años, rondando la casa con una temperatura inferior a la media, y Bullpix a menudo haciendo muñecos de nieve en el interior y enfriando aún más el lugar, era posible que el movimiento martillo de hielo se desarrollara a partir de que Tinkatink estuviera, bueno, congelado dentro de él. La atención de Johan se centró en la habilidad de Tinkatink, el hurto. Perfecto. Carterista. El Pokémon puede robar el objeto que lleva el oponente cuando hace contacto físico con él. Clásico. Quizás termine haciendo fortuna gracias a esta habilidad. Johan negó con la cabeza. Quizás no. En realidad, ni Tinkatink ni su evolución final, Tinkatink, tenían las mejores habilidades en general. Las opciones eran rompemoldes, ritmo propio y robo, ninguna de las cuales era excepcional. Esta fue una de las razones por las que Tinkatink tuvo dificultades para destacar en las batallas del juego. Pero este era el verdadero mundo Pokémon, donde las habilidades y los movimientos no tenían restricciones tan estrictas. Johan recordó que Tinkatink podía aprender el movimiento intercambio de habilidades, lo que podría ser una respuesta. Intercambio de habilidades. Intercambia las habilidades del usuario y del Pokémon objetivo. En otras palabras, dado que la combinación de tipos Hada/Acero de Tinkatink implicaba que solo era débil a los ataques de tipo tierra y fuego, si pudiera intercambiar habilidades con Haunter y obtener levitación, Tinkatink solo tendría una debilidad: el fuego. E imagínate el poder de un Tinkatink volando alto, mejor no, pensó Johan, descartando rápidamente la idea. El beneficio para Tinkatink podría ser mínimo, pero darle a Haunter la habilidad de carterista sería un desastre total. Johan prácticamente se imaginaba a la policía persiguiéndolos al día siguiente. Aún así, esto abrió posibilidades para entrenar a Tinkatink. Si pudiera intercambiar habilidades en medio de la batalla, obteniendo algo como poder enorme u otra gran habilidad, su fuerza se dispararía. Con el impulso de danza de espadas, podría convertirse en una máquina de matar de un solo golpe. Tinkatink también podría aprender de forma natural el movimiento de tipo Hada Carantoña y podría ser un cazador de dragones viable en ciertas situaciones. Además, Tinkatink podría aprender sorpresa, onda trueno, pantalla de luz y reflejo, lo que le brindaría sólidas opciones de utilidad para el equipo. La mente de Johan bullía con posibles estrategias de batalla. Cuando volvió a mirar a Tinkatink, su expresión se congeló. El pequeño Pokémon ya estaba observando su vieja computadora portátil, martillo en mano. Impulsado por una compulsión casi instintiva a crear y reparar, Tinkatink veía en el viejo portátil algo que necesitaba desesperadamente sus habilidades. «Caca. Esta vez no, pequeño». Haunter se interpuso entre Tinkatink, que blandía un martillo, y el ordenador portátil, haciendo una mueca como último recurso para intimidar. «Chu». Tinkatink, sin embargo, solo miró a Haunter con una dulce sonrisa, soltó su martillo y estrechó la mano de Haunter. Ojos de muñeca. Caca. Mientras Haunter permanecía inmóvil, Tinkatink se deslizó junto a él y levantó el portátil con sus diminutas manos. Sin dudarlo, alzó su martillo. Caca. LLL. Falsa sorpresa. ¿Se suponía que debía usarse así? Con unos cuantos golpes secos y decisivos, surgió la nueva creación de Tinkatink. Un ordenador portátil transformado en un ordenador con forma de corazón. Tinkatink irradiaba orgullo, admirando su trabajo. Bien. Estaba mejorando. Caca, Haunter y Bullpix intercambiaron miradas. La verdad es que se veía bastante lindo. Al menos el portátil no quedó totalmente destruido, así que ambos se tranquilizaron un poco. Entonces, la mirada de Tinkatink se desvió hacia la mezcladora de vallas, el gran aparato que se usa para convertir las vallas en Pokéblocks. Sus ojos redondos se llenaron de estrellas. En un instante, se lanzó contra la batidora de vallas. Caca. Haunter se estremeció y se apresuró a bloquear el paso de Tinkatink, contorsionando su rostro en una mueca aterradora. Tinkatink, completamente imperturbable, solo sonrió aún más. Sus ojos brillaron mientras abrazaba la mano de Haunter, apretándola con cariño. Haunter, momentáneamente aturdido, se vio incapacitado cuando Tinkatink pasó a toda velocidad, dirigiéndose directamente a la mezcladora de vallas, martillo en mano. Caca. LLL. Todo había terminado. Haunter imaginó la mirada de desaprobación de Johan y se estremeció. ¿Podría él pagar las consecuencias por esto? Oh. Por suerte, Bullpix intervino, saltando rápidamente delante de Tinkatink y convocando a un segundo Bullpix sustituto idéntico. Una suave ráfaga de aire helado creó una versión de muñeco de nieve del Bullpix sustituto, desviando la atención de Tinkatink.
Tinkatink, encantada, le dio la espalda a la mezcladora de vallas para admirar al muñeco de nieve Vulpix. Apuntó con su martillo, que ahora brillaba por la escarcha, y golpeó al muñeco de nieve. Auge. Copos de nieve y cristales de hielo esparcidos por la habitación. Chuchu Tinkatink rió alegremente. Aunter, ya más tranquilo, cogió un recipiente de metal de algún sitio y empezó a recoger los fragmentos de hielo. Postres helados. En cuestión de segundos, ya habían adoptado una rutina. Vulpix construía los muñecos de nieve, Tinkatink los destrozaba y Aunter recogía la nieve resultante, todo en perfecta armonía. Al presenciar esta escena extrañamente familiar, Joan se llevó la mano a la frente. Parecía que Aunter y Vulpix ya habían entrenado a Tinkatink para convertirlo en uno de los suyos. Se llevan de maravilla, observó Cynthia con afecto. Parece que van a ser los mejores amigos. Joan arqueó una ceja. ¿Y por qué te pondría celoso? Justo en ese momento, Tinkatink pareció detenerse, con su martillo a medio balancear, hipnotizada por el Vulpix sustituto. «Oh». Vulpix ladeó la cabeza confundido. «Caca», murmuró Aunter, visiblemente aliviado de que la destrucción hubiera cesado temporalmente. «Chuchu». De repente, la expresión de Tinkatink se intensificó, su rostro rosado se enrojeció de determinación. «Oh. Va. Caca. Espera». No, pero tal como Aunter protestó, la forma de Tinkatink se desdibujó, produciendo brevemente una doble imagen de sí misma. El joven Tinkatink ladeó la cabeza. «Chu». Los ojos de Joan se abrieron de par en par. ¿Acaba de intentar sustituir? No logró completar el movimiento del todo, pero el hecho de que lo hubiera intentado provocó un frenesí de emoción en Aunter y Vulpix. Aunter rodeó con un brazo a Tinkatink, cuyo rostro rebosaba de orgullo. «Caca, no te preocupes, te enseñaremos correctamente». «Oh». Repitió Vulpix, envolviendo a Tinkatink con sus 6 colas. «Sí, y también transmitiremos nuestra técnica de hipnosis de la familia Joan». «Chu». Tinkatink parecía desconcertado. «¿Hipnosis?» Joan sintió una punzada de pavor. De alguna manera, ya era demasiado tarde para cambiar las cosas. Su nueva adquisición ya estaba en camino de ser apadrinada por Aunter y Vulpix, y no había mucho que pudiera hacer para revertirlo. Viendo el lado positivo, tal vez Tinkatink resulte ser una alumna excepcional, con algunas habilidades prácticas muy valiosas, es una alumna muy aplicada, ¿verdad? Dijo Cynthia con una suave sonrisa. El tipo de Pokémon que cualquier entrenador estaría orgulloso de tener. Sí, murmuró Joan. Recordó un dicho de un viejo artista marcial de su vida anterior. Me formé en artes marciales para que los demás me tomaran en serio. Estudié para que pudiéramos hablar pacíficamente. Eso significaba. Contar con Tinkatink le ayudaría a garantizar que cualquiera que dudara de sus métodos al menos aprendiera a apreciar el valor de la hipnosis. Unos minutos más tarde, Aunter, Vulpix y Tinkatink estaban sentados tranquilamente en la mesa de café, cada uno con una botella de leche Moo, moviendo las piernas rítmicamente. La escena era casi saludable. Al presenciar esta muestra de armonía, Cynthia tomó un sorbo de su bebida y se giró hacia Joan con una sonrisa. Me gustaría saber más sobre cómo criar un Tinkatink, reflexionó. Pero apuesto a que Steven tendría muchos consejos sobre Pokémon de tipo acero. Tras respirar hondo, Joan reprimió la inquietud que lo invadía. Al fin y al cabo, Tinkatink estaba sano y feliz con Aunter y Vulpix como su nueva familia. Tal vez, respondió. Me pondré en contacto con él para hablar de ello en algún momento. Originalmente, Joan tenía la intención de acompañar a Cynthia de regreso a su hotel. Al fin y al cabo, era una invitada, y además, una dama. Dejarla sola sería un poco inapropiado. Pero Cynthia respondió. Tinkatink acaba de nacer, y ahora mismo, probablemente te necesita más que yo. ¿Estás seguro de eso? Joan miró hacia la ventana. Allí estaban Aunter, Vulpix y el recién nacido Tinkatink alineados en el alféizar. Cuando lo vieron mirándolos, todos lo saludaron, con la pata, la garra o el martillo, al mismo ritmo. Joan tenía la inquietante sensación de que, sus sonrisas se parecían cada vez más a la de Aunter. Ahora que lo pienso, dejarlos a los 3 solos en casa también le ponía un poco nervioso. Además, añadió Cynthia con una mirada pícara, ¿de verdad crees que necesito que alguien me cuide? Dicho esto, lanzó una Pokéball al aire. En un instante, su Garchomp se materializó detrás de ella, desprendiendo un aura feroz y con un aspecto terriblemente formidable. Este era el poderoso Pokémon que algún día se enfrentaría a Giratina con un ataque Draco Meteor. GRRR.
Garchomp fijó su mirada en Joan. Ni por un segundo pienses que no me di cuenta de lo que estaba pasando solo porque estaba en la Pokéball. Joan sintió una gota de sudor deslizarse por su espalda. Tienes razón, con la fuerza de Cynthia, si alguien decidiera molestarla, se quedaría sin opciones en un abrir y cerrar de ojos. Sin mencionar que siempre podía volver al hotel montada en Garchomp. Tomar un taxi era simplemente para su beneficio. Bueno, ten cuidado al volver, gritó Joan, saludándola con la mano mientras ella se subía a la espalda de Garchomp. Discretamente, le dio a Garchomp un puñado de Pokéblocks. Esto tranquilizó a Garchomp, que pareció relajarse notablemente. No te preocupes, dijo Cynthia con una sonrisa. Garchomp y yo solemos volar por el Monte Coronet por diversión. John. ¿Eso cuenta como diversión? Con los vientos y la nieve que aullaban alrededor del Monte Coronet, incluso escalarlo resultaba un desafío para la mayoría de la gente. Gracias por la cena, por cierto. Estaba deliciosa, dijo Cynthia mientras se despedía con la mano. Con una potente patada, Garchomp se lanzó por los aires, extendiendo sus alas mientras se elevaba hacia el hotel, dejando 2 estelas a su paso. En realidad sí que es más rápido que un taxi, murmuró Joan, sacudiendo la cabeza mientras subía las escaleras. Mientras tanto, en la ventana del piso de arriba, los 3 Pokémon estiraron el cuello para observar a Garchomp hasta que desapareció en el cielo. Chu. Él voló. Haunter sonrió, se puso las gafas de sol y le dio una palmadita en el hombro a Tinkatink. Caca genial, ¿verdad? Ese de ahí arriba es mi amigo. Oh. Bullpix ladeó la cabeza. ¿Acaso Garchomp no es una hembra? K. La voz de Haunter subió varios tonos. ¿En serio? Bullpix asintió con confianza. Haunter saludó con desdén. No es importante. Con una mirada seria y decidida, se volvió hacia el pensativo Tinkatink. Lo que importa es que nos volvamos aún más fuertes que eso. Tinkatink asintió solemnemente, buscando algo con la mirada. Justo cuando Haunter y Bullpix se preguntaban qué estaba buscando, los ojos de Tinkatink se iluminaron al encontrar una roca cerca. Con expresión concentrada, lanzó la piedra al aire. Agarrando su martillo, Tinkatink cargó energía y lo blandió con todas sus fuerzas. Grieta. Con un swing digno de un bateador de béisbol, Tinkatink envió la roca volando hacia el lejano Garchomp. Toma eso. Haunter y Bullpix se quedaron mirando, con la boca abierta. Afortunadamente, dada la fuerza actual de Tinkatink, la roca ni siquiera se acercó a Garchomp, que ya estaba fuera de su alcance. Tinkatink parecía decepcionada. Necesitará más práctica. Haunter y Bullpix. En el pasillo, la pantalla del teléfono de Joan iluminó su rostro mientras revisaba un nuevo mensaje. Acababa de recibir un documento de la famosa actriz, también conocida como Diantha. Al abrir el archivo, encontró notas sobre el entrenamiento de ella y su Gardevoir con bola sombra, junto con consejos para mejorar el control de Haunter sobre ella y una lista de objetos y materiales para aumentar su poder. El primer objeto que vio fue una etiqueta de hechizo. Se le encogió un poco el corazón. Las etiquetas de hechizos eran tan caras como las piedras de evolución. Aún así, ofrecían ventajas significativas a los Pokémon de tipo fantasma. Diantha había observado que, si bien las etiquetas de hechizo funcionaban bien con la mayoría de los Pokémon de tipo fantasma, el objeto más adecuado para Haunter en particular era una pala de la parca, una recomendación que coincidía con lo que aparecía en la guía de Agatha para obtener información sobre Pokémon de tipo fantasma. Además, había mencionado que las gafas sabias y las gafas elegidas también podrían ayudar a Haunter no solo a dominar bola sombra, sino también a acelerar el aprendizaje de otros movimientos de ataque especial. Joan suspiró al terminar de leer. No hay forma de evitarlo. Hay cosas que simplemente hay que comprar. Menos mal que ahora tenía algo de dinero ahorrado. La cuestión era si podría permitírselo todo. Con una boca más que alimentar en casa, aunque ya había decidido un método de entrenamiento general para Tinkatink, aún quedaban algunos detalles por pulir en sus planes. Probablemente tendría que consultar con Steven. Sacó una pelota de lujo. Si Tinkatink tenía alguna preferencia firme sobre su futuro, Joan la respetaría, incluso si eso significaba ayudarla a regresar a Paldea algún día. Pero como él mismo lo había creado, se sentía responsable, y por ahora, tenía sentido añadir oficialmente a Tinkatink a su equipo antes de que su personalidad y voluntad se volvieran completamente independientes.
Al abrir la puerta de su apartamento, fue recibido con una entusiasta bienvenida. Kakaichu, los 3 Pokémon se abalanzaron sobre Joan, haciéndolo caer al suelo. ¡Alto! Haunter, cuidado con la baba. Vulpix, tu hielo está congelando mis palabras. Y Tinkatink. Tinkatink, ¿qué estás haciendo? No quería que hicieras esto, pum. En un destello rojo, la bola de lujo se bloqueó al instante, sin el menor movimiento. Con una mano sobre una bolsa de hielo que Vulpix había preparado, lanzó la bola de lujo, liberando a Tinkatink de vuelta en la habitación. Tinkatink emitió un alegre gorjeo antes de correr hacia Vulpix, ansioso por volver a romper bloques de hielo. Al verlo destrozar el hielo con un estruendo resonante, Joan pensó para sí mismo, a este ritmo, incluso si no se convertía en un superentrenador, iba a necesitar la resistencia de uno. De lo contrario, jamás sobreviviría a los juegos bruscos de sus propios Pokémon. Haunter se acercó flotando, sosteniendo el memorándum de la Academia Pokémon de Ciudad Canaz y tocando la sección sobre el examen de cualificación de instructor de batalla. Joan había planeado originalmente no asistir. ¿Por qué un instructor de psicología Pokémon tendría que hacer una prueba de actitud para la batalla? Pero ahora, con Tinkatink recién nacido, Haunter necesitando nuevos objetos, y tanto Vulpix como Tinkatink con sus propias necesidades, además de tutores de movimientos, Pokéblocks diarios, leche Moo, sintiendo el peso en su billetera, Joan tomó el memorándum de Haunter. Veamos al menos qué tipo de premios ofrecen. Al acercarse a su escritorio, no pudo evitar notar cómo Tinkatink había transformado su computadora portátil en un corazón. Bueno, al menos seguía funcionando. Al iniciar sesión en el portal de la Academia Canaz, los ojos de Joan se abrieron de par en par. No es de extrañar que la Academia tuviera una reputación tan estelar como la Academia Pokémon más grande de Hoenn, con el respaldo de compañías como The Bomb Corporation y, lo que es más importante, la Liga Hoenn. Los 4 primeros premios de los exámenes de los instructores fueron piedras de la evolución. Con tan solo 20 o 30 competidores, incluso quedar entre los 8 primeros ya supondría una recompensa importante. Era fácil entender por qué incluso antiguos entrenadores de élite como Duff estaban interesados en trabajar en la academia. Las recompensas para los instructores por sí solas justificaban el esfuerzo. Entonces notó algo curioso sobre la mayor recompensa para el instructor con mejor desempeño. ¿Un premio misterioso? ¿Qué hace una academia ofreciendo premios misteriosos? Aún así, incluso si participaba, las probabilidades de superar a los instructores de combate y conseguir el primer puesto eran prácticamente nulas. El misterioso premio no le preocupaba demasiado. Si logro quedar entre los 8 primeros, eso ya es una victoria. Sin embargo, si quería competir, tendría que intensificar el entrenamiento de todos de inmediato. Joan echó un vistazo a su equipo. Haunter, absorto en solidificar su bola sombra, Vulpix feliz haciendo muñecos de nieve, y Tinkatink, una cría recién nacida con un poder formidable. Supongo que ya habían encontrado sus propias maneras de intensificar el entrenamiento. Bip bip. En ese preciso instante, sonó su teléfono. Ve come repollo. Tengo problemas para dormir, grano en el campo. Estoy en ello. Después de todo, Joan todavía le debía a Cynthia la última sesión de sueño. Al salir al balcón, Joan no se percató de la mirada de desconcierto de Tinkatink mientras se marchaba. ¿Y? ¿A dónde va? Vulpix hizo una pausa en su tarea de hacer muñecos de nieve. Haunter, colgando boca abajo del techo, intervino. Se ha ido a vender cosas. Tinkatink se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. ¿Y? ¿Vender qué? Cuando Joan regresó a la habitación, encontró a Tinkatink ya dormido en la cama, agarrando con fuerza su martillo y murmurando en sueños. Eso es, ZZZ. Joan soltó una risita. Al fin y al cabo, sigue siendo solo un niño. Se cansó jugando. Qué pajaritos tan grandes. Haunter y Vulpix fingieron no haber oído eso. ¿Niño? Seguiría llamándolo así si lo hubiera visto intentar lanzar una roca a Garchomp. Pero Joan ya estaba de nuevo absorto en sus pensamientos. Si se presentara a los exámenes de batalla para instructores, tendría que mejorar el entrenamiento de Haunter y Vulpix, y Tinkatink necesitaría más experiencia en combate. ¿Café de batalla? Descartó la idea de inmediato. Se rumoreaba que un poderoso entrenador ya lo estaba siguiendo hasta allí. Mejor mantener un perfil bajo por ahora. Su plan era fortalecer a Haunter y a los demás, no darles la oportunidad de practicar recibiendo palizas. El club de batalla. Demasiado caro. Así que, solo quedaba una opción real.
¿Retos en el gimnasio? Al fin y al cabo, los gimnasios estaban pensados específicamente para evaluar la fuerza de los entrenadores. Sin límite en el número de intentos. Y lo mejor de todo, es gratis.